Ok. Muy bien, ese es el último tema que vamos a avanzar en cuanto a la parte teórica. Es un tema muy importante, muy del día a día y como siempre les digo, sin importar la carrera que ustedes estén estudiando, yo estoy plenamente seguro que ustedes van a tener pacientes con diabetes, van a tener que saber tratarlos a estos pacientes, sea que estén estudiando bioquímica, odontología o fisioterapia. Tienen que saber un paciente de estas características, qué limitaciones tiene, qué cuidados ustedes tienen que tener, qué procedimientos odontológicos sí pueden hacerle, qué procedimientos no, qué complicaciones pueden tener en la parte de la fisioterapia, comúnmente qué lesiones van a tener, qué laboratorios se utilizan para este tipo de pacientes, qué pruebas sanguíneas, en fin, cualquiera de las tres carreras que ustedes estén cursando, les aseguro que van a tener íntimo contacto con pacientes diabéticos. Es más, seguramente ustedes tienen familiares diabéticos, padres, madres, abuelos, etcétera. O probablemente ustedes también están camino a tener esta enfermedad. Por lo tanto, es muy importante saber reconocerla, diagnosticarla, tratarla, prevenirla, etcétera, etcétera. Así que eso es lo último que vamos a avanzar a lo largo de este semestre, la diabetes. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es esta enfermedad. Y es una enfermedad metabólica, por supuesto, va a haber una alteración metabólica. eh, Radica ahí la enfermedad en una alteración en el metabolismo y que se caracteriza por una hiperglucemia crónica. El paciente diabético es un paciente que todo el tiempo, mientras no esté controlado, tiene sus niveles de hiperglucemia siempre elevados y está durante muchísimo tiempo bajo ese tipo de agresión para sus tejidos. Y esto se debe principalmente por un defecto en la secreción de la insulina, o si no hay un defecto en la secreción de la insulina por parte del páncreas, hay un defecto en la acción probablemente que tiene esta hormona que es la insulina. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Generalmente la conocemos como diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, pero hay también una diabetes gestacional y hay otras variedades de diabetes, pero podemos resumir simplemente diciendo que cualquier daño que lesione al páncreas va a terminar con una persona diabética, porque es acá donde se presenta la insulina o donde se forma la insulina. Y si el daño está en este órgano, no va a haber una adecuada producción de insulina y por lo tanto la persona va a terminar diabética. Brevemente hablaremos de la diabetes tipo 1. Como dice ahí, antiguamente llamada insulino dependiente o de comienzo juvenil. Constituye aproximadamente entre el 5 o el 10% de todas las formas de diabetes. Vale decir, es la que menos se presenta, es la diabetes con la que menos contacto vamos a tener, la tipo 1, pero vamos a ver que puede ser probablemente la más agresiva y puede tener más complicaciones que la tipo 2. ¿Por qué se presenta? Por una destrucción de las células beta de los islotes del páncreas. Ya vamos a ver por qué se destruyen. Y obviamente eso desencadena en una deficiencia absoluta de insulina. El paciente con diabetes tipo 1, reitero, tiene más complicaciones que la tipo 2. ¿Por qué? Porque acá hay una deficiencia absoluta de insulina. Que puede ser por un factor autoinmunitario, es considerada una patología autoinmunitaria, o puede ser por factores desconocidos. Es increíble que en pleno siglo XXI haya todavía que utilizar estos conceptos y decir que muchas veces se presenta por factores desconocidos y se la conoce como una diabetes tipo 1 idiopática. ¿Qué es la tipo 2? Antiguamente, como dice también ahí, denominada diabetes no insulino dependiente. Obviamente ya no se utiliza este término porque no podemos decir que la diabetes tipo 2 sea no insulino dependiente, sino más bien muchos pacientes que son con esta variedad de diabetes tipo 2 terminan utilizando insulina y terminan siendo dependientes de insulina. Por eso dice que no está bien este nombre de no insulino dependiente.
Es la que más se presenta. Del 90 al 95% de los pacientes que tienen diabetes tienen esta diabetes tipo 2 y que básicamente resulta de que haya estas alteraciones. Un proceso que se llama resistencia a la insulina o que haya una secreción de una insulina que sea deficiente. Es muy importante la insulina y ustedes lo saben, jóvenes, por fisiología, lo saben por materias como bioquímica, porque la insulina es la sustancia que permite que ciertas células puedan dejar que ingrese glucosa al interior de ellas. En este pequeño dibujo que está acá se ve la membrana celular y se ve que en la membrana celular hay receptores para la insulina. Una vez que la insulina ingresa a la célula a través de ese receptor, se produce una serie de combinaciones y de alteraciones y de transformaciones químicas que finalmente abren los canales de glucosa para que la glucosa pueda ingresar al interior de esta célula. Entonces, la resistencia a la insulina es una alteración donde estos receptores ya no son estimulados por la insulina. Llega la insulina al receptor, pero no estimula esos receptores, por lo tanto, no se producen esta serie de reacciones bioquímicas, por lo tanto, no se abren los canales para la glucosa y no ingresa glucosa al interior de la célula, acumulándose obviamente al interior de la sangre en lo que se conoce como hiperglicemia. O la otra causa que dijimos para que se presente la diabetes tipo 2 es una secreción de insulina deficiente. Puede haber uno u otro de estos factores, pero generalmente siempre están asociados y generalmente ambos se presentan. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que por lo general está presente a partir de la cuarta década de la vida, al menos esto era así, pero como dice ahí, cada vez se encuentra en pacientes más jóvenes, más adolescentes, especialmente por temas que tienen que ver con la alimentación, esta forma de diabetes. Vamos a ver también constantemente que va a haber un cuadro que se llama como tolerancia anormal a la glucosa, o algunos le llaman intolerancia a la glucosa, pero es mucho más ideal utilizar el nombre de tolerancia anormal a la glucosa. ¿Cuál es el problema que tiene este síndrome de esta tolerancia? De que va a haber un riesgo muy incrementado de que al final el paciente termine con diabetes. Vemos que es un cuadro de normalidad para el paciente, está con un cuadro de tolerancia normal a la glucosa y lo más probable es que ese paciente termine siendo diabético. Diabético, pero que además en esta tolerancia normal a la glucosa va a ir acompañado de otras alteraciones cardiovasculares, van a ser pacientes hipertensos, alteran su electrocardiograma y tienen también dislipidemias, vale decir, alteraciones en el colesterol y los triglicéridos. Ahora, un paciente que está con un cuadro de tolerancia normal a la glucosa, muchos de ellos terminan volviéndose diabéticos, pero hay otros que pueden retroceder, si vale el término, y su cuadro puede volver a la normalidad. ¿Y por qué le dan el nombre de tolerancia normal a la glucosa? Pues resulta que vieron que en la parte psicológica especialmente no era muy bueno que se mencione la palabra diabetes para que el paciente no se sugestione con eso. Por eso es que utilizaron el nombre de tolerancia normal a la glucosa. Aunque ya han cambiado un poquito estos conceptos y para la Asociación Americana de Diabetes, para la ADA, ya ha vuelto a utilizar el nombre y ahora se conoce como prediabetes. La prediabetes es esa tolerancia normal a la glucosa, que la vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste esta prediabetes. ¿Cuál es la patogenia en general de la diabetes? A ver, vámonos a la tipo 1. Habíamos dicho que era considerado como un fenómeno autoinmune. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen anticuerpos que están circulando en su sangre y anticuerpos que están destinados a ir contra las células secretoras de insulina. Las células jóvenes secretoras de insulina son las células del páncreas, más propiamente de los islotes pancreáticos, y son esas células beta. Esas células beta son las que se encargan de producir insulina. Va a haber también células alfa que producen otra hormona que es el glucagón,
Pero lo que nos interesa ahora son esas células beta. Entonces, como existen anticuerpos destinados a ir y destruir esas células, no va a haber una adecuada producción de insulina y por lo tanto esa deficiencia de insulina hace que el paciente termine con hiperglicemia. ¿Qué sucede en cambio en la diabetes tipo 2? La patogenia es un poquito más compleja. En la patogenia tipo 2 tenemos que ver si el cuadro se asocia a que el paciente tenga obesidad o, por el contrario, es un cuadro de diabetes en un paciente que no tiene obesidad. Si es un cuadro de diabetes en un paciente que no tiene obesidad, es mucho más sencillo encontrar la explicación porque simplemente vamos a decir que son factores genéticos, alteraciones genéticas, las que producen esa alteración en la secreción de la insulina. Reitero, factores simplemente genéticos. ¿Qué pasa en este otro tipo de pacientes? En estos pacientes que van acompañados de un cuadro de obesidad. En ese tipo de pacientes que como ven acá es el porcentaje más elevado, lo que va a haber es un cuadro que se conoce como resistencia a la insulina. ¿En qué consiste, jóvenes, la resistencia a la insulina? Habíamos mencionado hace un momento en un dibujo más amplio que les mostré de que la insulina tenía que llegar a la célula, ingresar a la célula, se producía una serie de reacciones químicas que abrían los canales de la glucosa. Como su nombre lo indica, la resistencia a la insulina no es nada más que la resistencia que ejerce ese subreceptor, por lo tanto ya no pueden ingresar la insulina y no va a haber toda la serie de reacciones químicas que hacen que ingrese la glucosa y por eso la glucosa se va acumulando afuera. En estos pacientes también va a haber una respuesta inadecuada del páncreas ante esa resistencia a la insulina. ¿Qué sucede en estos casos? Entonces, no utiliza especialmente el músculo la glucosa y por lo tanto es el hígado el que ahora cree que no hay glucosa en el cuerpo y el hígado es el que empieza a producir mayor cantidad de glucosa por otras vías como son la glucogenólisis. Saben que la glucosa se acumula en el hígado en forma de glucógeno y en estos pacientes que tienen resistencia a la insulina, como el organismo cree que no hay glucosa porque faltó en el consumo, empieza a producirse la glucogenólisis y empieza a liberar glucosa a partir de ese glucógeno, o también se presentan otros fenómenos, como vamos a ver más adelante, por los cuales se va formando glucosa a partir de otros mecanismos que no son los que normalmente se presentan. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se llega al diagnóstico de diabetes? Básicamente, el diagnóstico es la hiperglucemia, no hay otra forma. Para poder decir que una persona tiene diabetes, tiene que tener hiperglucemia. Ahora, la glicemia basal o la glucemia basal es la glucosa que se mide normalmente en ayunas. Por eso normalmente tiene que haber de 8 a 12 horas de descanso y a partir de ahí se mide la glicemia de una persona, que puede ser medida por vía endovenosa, extrayendo sangre y a partir de ahí haciendo pruebas para ver cuánto está su glucosa, o mucho más sencillo se hace también mediante una glicemia capilar. Cualquiera de los dos métodos está bien para saber exactamente cómo está la glicemia de un paciente. Aunque por supuesto es mucho más recomendado y en la medida de las posibilidades hay que hacer, es mediante una extracción de sangre venosa y poder medir de esa forma. Existe otra prueba también un poco más específica para ver cómo está la glicemia de una persona y es una prueba que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste esta prueba de tolerancia oral a la glucosa? En este tipo de prueba, y que ustedes seguramente van a hacer, los que están estudiando bioquímica, por supuesto que sí, consiste en que se administra a la persona glucosa por vía oral. Generalmente, y en la siguiente diapositiva vamos a ver, es en una bebida líquida que se administra cierta cantidad de glucosa, se da para que tome esa persona y al cabo de 2 horas aproximadamente se mide para ver en cuánto está su glicemia. A ver, más detallado lo que acabamos de mencionar. Se administran, dice, 75 gramos de glucosa en el adulto, porque es lo que nos interesa, disuelto en 375 ml de agua. Vale decir, en un vaso grandecito se coloca esa cantidad de agua, se introduce 75 gramos de glucosa
y hay que darle al paciente para que vaya tomando esa cantidad de agua. Y obviamente antes de que tome agua ya se le mide la glicemia para ver en cuánto está. Y al cabo, como dice acá, de 2 horas o de 120 minutos, se vuelve a medir para ver a cuánto subió su glicemia. Como requisito, el paciente tiene que estar en ayunas las 12 anteriores horas, tiene que estar en reposo, no tiene que fumar, no tiene que haber un consumo excesivo de grasas o de otro tipo de alimentos los 3 días anteriores, vale decir, tratar de que sea una dieta normal. No puede estar recibiendo medicación, especialmente los corticoides, es mejor si no hay consumo de corticoides. Al cabo de 2 horas se extrae sangre del paciente y dice que la glucemia no debe ser superior a 140 miligramos por decilitro. Si no es superior a 140 miligramos, vamos a decir que ese paciente no tiene diabetes y no hay ningún problema. Ya si su glicemia está por arriba de 200, ahí sí se dice que el paciente tiene diabetes. Pero en general, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de diabetes? ¿Qué pruebas o cómo nos vamos a dar cuenta que una persona sí es diabética? Dice acá con una glicemia igual o superior a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de haber hecho esta prueba que acabamos de nombrar, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Otra forma de diagnosticar, que la persona tenga síntomas típicos característicos de diabetes, como son la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso, vamos a ver en imágenes un poco más adelante, y que se haga una glicemia casual, vale decir, una glicemia a cualquier hora del día y que sea superior a 200 miligramos por decilitro. Es otra forma de diagnosticar. Reitero, tiene síntomas y medimos su glicemia en cualquier hora del día y tiene arriba de 200. Otra forma de hacer un diagnóstico es hacerle una glicemia en ayunas. Vale decir, después de unas 8 horas de que no consumió ningún alimento y tiene que ser igual o superior a 120 miligramos por decilitro. O también otra forma es midiendo lo que se conoce como la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada es superior a 6.5%, se considera también que la persona tiene diabetes. Entonces, como ven, varias formas en las que podemos saber si una persona es diabetes o es diabética. Ahora, en esa prueba que habíamos dicho que es la tolerancia oral a la glucosa, va a haber también un punto intermedio, jóvenes, que se va a llamar tolerancia alterada a la glucosa. Es decir, cuando su azúcar o su glicemia de ese paciente está entre 140 o 199 miligramos por decilitro. Ahí vamos a decir que es una tolerancia alterada y como ya habíamos visto más adelante, el paciente está en un punto medio donde puede o volverse diabético o puede retroceder y volver a la normalidad. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico que tiene esta patología? Muchas veces puede, en los comienzos, como muchas de las enfermedades que vemos jóvenes, puede ser asintomática la diabetes o la hiperglicemia. Y puede ser asintomática y solamente se diagnostica cuando se está haciendo, como dice acá, un análisis de rutina. Vale decir, probablemente el paciente va con una infección urinaria, probablemente va con tos o con un dolor abdominal y se le hace estudios de laboratorio completos y siempre en los estudios de laboratorio se mide también la glicemia. Y probablemente ahí de forma accidental se diagnostica que sí su azúcar estaba elevada. Probablemente se diagnostique en muchos casos cuando ya el paciente llega con una complicación severa, vale decir, era un paciente que no sabía que era diabético y llega ya en una complicación muy severa como son las que hoy día vamos a ver al terminar este tema. Y ahí nos damos cuenta probablemente recién de que ese paciente era diabético. Y cuando se mide, estos son los glucómetros portátiles, cuando se mide nos sale a veces estas iniciales que son HI, que son las iniciales de high. Vale decir, cuando está extremadamente elevada su azúcar, nos sale así, con esas iniciales. O probablemente el paciente ya va con síntomas característicos de la enfermedad y un síntoma muy característico en la diabetes es la cantidad de veces que una persona va al baño a orinar durante la noche. El dibujito acá o la foto no es muy clara,
que casi cada hora el paciente está yendo a orinar y eso es característico de esta enfermedad. Más síntomas, el paciente tiene mucha sed, orina mucho. Si se presenta en niños, los niños en la noche mojan la cama. En adultos o en niños puede haber bastante apetito, lo que se conoce como polifagia, pero muchas veces, aún teniendo bastante apetito, el paciente no engorda, todo lo contrario, y más bien cada vez va perdiendo más peso y va adelgazando. No se olviden que tiene alteraciones metabólicas, todo el metabolismo está alterado. Estos pacientes pueden cursar también con astenia, vale decir, con ese decaimiento, con esa falta de fuerza que tiene la persona. Constantemente lo que pueden tener estos pacientes son infecciones a repetición y pueden ir a hacer una consulta por el hecho de que tienen infección respiratoria, infección urinaria, infecciones por hongos, sean en cavidad oral, sean en los genitales, se hacen heridas en los pies y que no curan fácilmente. Pueden consultar simplemente porque especialmente en el varón puede haber pérdida de la potencia sexual y conforme van pasando los años puede llevar la diabetes a una impotencia sexual. Puede también el paciente consultar porque constantemente tiene caries dental, pacientes que constantemente tienen hemorragias gingivodentarias y cuando les hace un análisis a estos pacientes que no sabían que tenían diabetes, al final llegamos al diagnóstico de esta patología. Ahora bien, ¿cómo se hace el tratamiento de la diabetes? El tratamiento básicamente tiene que estar orientado a tres cosas. Primero, a la dieta. Segundo, al tratamiento farmacológico. Y en tercer lugar, al cambio de vida que puede tener esta persona, vale decir, a que tiene que realizar ejercicio físico. Vale decir que para que un paciente con diabetes tenga el tratamiento adecuado, tienen que estar presentes estos tres factores. No puede ser solamente uno el que sea responsable del tratamiento de estos pacientes. Tiene que haber cambios alimenticios en el paciente, tiene que recibir tratamiento farmacológico y tiene también que haber, que reitero, en el estilo de vida, más propiamente tiene que haber cierta clase de ejercicios que lo vamos a ver ya más adelante. No puede, reitero, el paciente tratar de hacer un control adecuado de su diabetes solamente tomando en cuenta uno de esos tres factores. El primero, en la dieta, una palabra que es adecuada, me parece, para utilizar en estos casos, dice que tiene que haber un pacto terapéutico. Vale decir, la dieta, como dice acá, tiene que ser el fruto de una negociación. No se le puede decir a un paciente, a partir de hoy día usted no come esto, no come esto, no come esto y no come esto otro. Porque si hacemos eso, jóvenes, el paciente no va a aguantar y va a abandonar ese tratamiento que le estamos dando. Tiene que ser, como dice ahí, algo negociado, tiene que ser un pacto, tiene que ser algo muchas veces gradual porque tiene que tener un cambio del estilo de vida. Si es un paciente, voy a poner un ejemplo que durante 20 o 30 años de su vida tomó todos los días, como hay muchos pacientes así, todos los días tomó una gaseosa, todos los días tomaba Coca-Cola. Imagínense lo que sería para esa persona que a partir de hoy día le digamos, a partir de hoy día no prueba ni una sola gota de Coca-Cola. Seguramente ese paciente va a abandonar el tratamiento y no nos va a hacer caso. Por eso dice ahí que tiene que haber una negociación, tiene que ser algo que sea un pacto, sea algo que se pueda ir logrando de a poco. Probablemente en un principio decirle que reduzca la mitad. Conforme vaya pasando un tiempo, probablemente decirle que reduzca la cuarta parte. Y así de una manera paulatina probablemente va a llegar a dejar esa bebida o esa comida o cualquier otro exceso que probablemente tenía en su alimentación. Tiene que ir acompañado, habíamos dicho, de ejercicios. Generalmente se recomienda los ejercicios aeróbicos, que sean de una intensidad moderada o conforme vaya pasando la edad, probablemente de una intensidad leve. Puede hacer, qué sé yo, caminatas, pueden hacer algo de, dependiendo de la edad, reitero, de ejercicios ya que van acompañados de música, de algo que les va a alegrar más, les va a distraer.
la natación es un muy buen ejercicio, un buen deporte para bajar los niveles de glicemia que tiene, porque con eso se va a controlar, como dice acá, su glucosa, se van a reducir los riesgos cardiovasculares, va a ayudar el realizar esos ejercicios a la pérdida de peso, pero además le va a ayudar a esa persona en el bienestar que pueda tener, en sentirse bien, en sentirse realizado, el poder realizar este tipo de ejercicios. Que en lo posible, como dice acá, tiene que ser en el periodo postprandial tardío, quiere decir postprandial es después de almuerzo, jóvenes, después de un consumo grande de alimentos, a eso se refiere postprandial tardío, vale decir después de unas 2 o 3 horas del consumo de algunos alimentos, ahí recién se hace este tipo de ejercicio. ¿Qué complicaciones crónicas tiene un paciente con diabetes? A la larga, jóvenes, es muy probable que todos los órganos del cuerpo se vayan a afectar de una o de otra forma, todos, porque va a haber alteraciones en la glicemia, van a ser pacientes hiperglicémicos, va a haber alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, va a haber alteraciones en la presión arterial, eso va a traer problemas cardíacos, etcétera, ¿vale? Es decir, va a haber una gran variedad de síntomas que van a hacer que probablemente todos los órganos del cuerpo se vean afectados. Se van a dañar los vasos sanguíneos, más propiamente el endotelio de los vasos, y van a producir lo que se conoce con el nombre de microangiopatías. Microangiopatías que afectan a la retina, que afectan a los riñones, etc. Esos pequeños vasos que se van a lesionar van a también a la larga llegar a lesionar a los nervios, porque como ven en el dibujo de acá, un nervio normalmente tiene pequeños capilares que van a irrigar a la misma capa de mielina que tiene el nervio. Por lo tanto, cuando los capilares se van lesionando, como se ve acá en la imagen del medio, se va a ir alterando también la capa de mielina y probablemente al final el nervio va a quedar con esas características, donde ya no hay ni capilares sanguíneos ni tampoco hay esa vaina de mielina y el paciente va a terminar con neuropatías, con alteraciones neurológicas. Así como afectaba pequeños vasos y dijimos que se produjo una microangiopatía, puede haber también cuadros de macroangiopatía que se lesionen grandes vasos. ¿Y por qué se llega a lesionar? ¿Cuál es la fisiopatología de la lesión en los vasos? Dice que una de las principales causas es porque se libera gran cantidad de radicales libres. Los radicales libres, jóvenes, son unas moléculas muy reactivas, como dice acá, pero que nuestro organismo las necesita para que se puedan llevar a cabo ciertas funciones celulares. El gran problema es cuando hay gran producción de esos radicales libres y esos radicales libres, como vemos acá, se van a ir a localizar cerca de determinadas células y van a destruir las membranas de esas células. ¿Y por qué se forman esos radicales libres? Como dice acá, porque la mitocondria produce esos radicales libres cuando el oxígeno que le llega a la mitocondria no se reduce de una manera adecuada. Se reduce, dice acá, de una manera incompleta. No nos olvidemos que a la mitocondria le entra oxígeno, pero le entra también glucosa, para a partir de ahí producirse una serie de reacciones químicas que dan como resultado la energía, formación de agua, etc. Si no está entrando la suficiente cantidad de glucosa porque la persona tiene diabetes, ese oxígeno se oxida de una manera incompleta y da lugar a la formación de lo que se conocen como esos radicales libres, reitero, que lesionan la célula. Por eso ustedes van a ver que muchas veces lo que se utilizan son antioxidantes. La vitamina E, por ejemplo, es un muy buen antioxidante. ¿Qué hace un antioxidante? Como se ve en la imagen de aquí abajo, cede un electrón para que ese radical ya tenga acá su pareja, si vale el término, y ya no sea un radical libre y por lo tanto ya no lesione a la célula. Puede haber dentro de la diabetes complicaciones en los ojos, las famosas retinopatías diabéticas y que terminan en la ceguera del paciente. Complicaciones en los riñones, más propiamente acá en la filtración glomerular. No hay una adecuada filtración glomerular y por lo tanto de a poco se va a ir también lesionando la membrana de estos pequeños capilares. Como se lesiona la membrana de estos pequeños capilares, aumenta la permeabilidad de esos vasos.
y por lo tanto, como aumenta la permeabilidad, el paciente va a empezar a perder albúmina a través de la orina. Ya hemos hablado bastante de lo que es la albúmina, el papel que juega en nuestro organismo, el papel que tiene para regular la homeostasis también. Entonces el paciente empieza a perder albúmina y eso nos va a traer una serie de complicaciones en el funcionamiento de su organismo. Pero las complicaciones que más van a preocuparnos en una persona diabética, y vale la pena que ustedes conozcan, aunque sea de una manera superficial, porque en algún momento pueden toparse contra este tipo de pacientes, son dos complicaciones. Una complicación que se conoce como cetoacidosis diabética y otra complicación que se conoce como síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que es lo que vamos a ver después de esto. Reitero, no es lo más común que suceda, pero son dos complicaciones que si se presentan en el paciente son muy preocupantes y pueden llevar inclusive a la muerte de ese paciente. En primer lugar, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Es una complicación grave, aguda de la diabetes, que se presenta principalmente por el déficit de insulina. Como hay déficit de insulina, eso le lleva a una hiperglucemia, le lleva también a una acidosis, y como el cuerpo no puede usar la glucosa que está en el organismo por ese déficit de insulina, empieza a descomponer la grasa para obtener energía. Este dibujito que tenemos aquí a la parte izquierda de la pantalla nos indica eso. Vamos a explicarlo. Dice que hay una insulina insuficiente o definitivamente no hay insulina. ¿Eso a qué lleva? A que las células musculares, por ejemplo, puedan desdoblar sus aminoácidos para que lleguen hacia el hígado. El cambio mayor se presenta en el tejido adiposo, en la grasa. ¿Por qué? Porque va a haber ahí un fenómeno que se conoce como lipólisis, vale decir, se destruyen esas células grasas para que se forme glicerol por una parte y ácidos grasos, y ambos llegan también al hígado. Pero además el hecho de que no haya insulina, o sea, una insulina insuficiente, hace que el páncreas produzca una hormona que se llama el glucagón, que es una hormona que contrarresta la insulina. Vale decir que cuando la insulina está alta, hay menos glucagón. Cuando la insulina baja, hay mayor cantidad de glucagón. Ese glucagón también va a llegar al hígado. Entonces ya tenemos acá un hígado donde están llegando aminoácidos, donde está llegando glicerol, donde llevan ácidos grasos libres y donde está llegando también el glucagón, que es esta hormona. ¿Qué sucede en el hígado? Entonces, a partir de los aminoácidos y del glicerol se va a formar glucosa. Vale decir, va a haber una nueva formación de glucosa, lo que se conoce como una gluconeogénesis. Pero además, por la llegada de los ácidos grasos al hígado, esos ácidos grasos van a ser convertidos en cetonas y va a haber una cetogénesis. Es decir, que en el hígado se va a presentar dos fenómenos, una gluconeogénesis y una cetogénesis. Vale decir que sale del hígado, ahora aparece a los vasos, mayor cantidad de cetonas y también mayor cantidad de glucosa. Reitero, estamos hablando qué sucede en un paciente que hace este cuadro de cetoacidosis diabética. Como no hay insulina, se desencadenan estos fenómenos que acabamos de explicar y finalmente del hígado sale glucosa, que provino ya de otra vía, no de la vía normal, y las cetonas, que son los cuerpos cetónicos, que son los que hacen que el paciente entre en ese fenómeno de cetoacidosis. ¿Qué puede llevar a que un paciente termine con cetoacidosis? Habíamos dicho que lo fundamental era que la insulina iba a ser muy baja. ¿Y cuándo puede haber una insulina muy baja? Por ejemplo, en esas personas que utilizan insulina para controlar su diabetes, pero no se aplican como normalmente sucede. Hay gente que aún teniendo la enfermedad y sabiendo que tiene que utilizar insulina todos los días, no se administra. Se acaba su frasquito y no le interesa ir a recoger otro frasco y por lo tanto hay varios días que no utiliza. Entonces, si baja la cantidad de insulina, reitero, se va a presentar la cetoacidosis diabética. A veces es una forma en la que debuta la enfermedad, porque como no sabían los padres, no sabía el niño que tenía la enfermedad, fue bajando su insulina hasta que
empezó la cetoacidosis diabética y recién ahí se dan cuenta que tenía esa enfermedad. Las infecciones pueden desencadenar este cuadro, la pancreatitis, porque se inflama el páncreas y no va a producir ya insulina. Cuando se administran glucocorticoides, también cuando se deja, reitero, de usar insulina como habíamos mencionado aquí arriba, o cuando de una manera errónea se cambia por los hipoglucemiantes orales, porque nunca se van a poder comparar los hipoglucemiantes orales con eh, la insulina. La insulina obviamente que es mucho más potente. ¿Cuál es la fisiopatología de esta alteración? Reitero, la que ya hemos hablado y no vamos a profundizar más. Hay mayor gluconeogénesis, se forma más glucosa, el glucógeno se destruye y libera mayor cantidad de glucosa y el paciente tiene una hiperglucemia. Como tiene hiperglucemia, el paciente orina y elimina la mayor cantidad de glucosa. Como elimina glucosa por la orina, hace que sea una orina osmótica, vale decir, elimina mayor cantidad de orina y mayor cantidad de electrolitos, se complica con vómitos más que puede tener y el paciente termina con menor cantidad de volumen circulando, eso hace que baje su presión arterial y finalmente termina en shock. ¿Cómo se diagnostica un cuadro de cetoacidosis diabética? Como dice ahí, el paciente con cetoacidosis tiene aspecto de gravedad, no llega así todo tranquilo, ya se lo ve fatigado, nervioso, agitado, su respiración es muy llamativa y es algo que se presenta rápidamente, como dice ahí, en menos de 24 horas. Tiene demasiada sed, está orinando mucho, tiene debilidad, cansancio. En este cuadro decimos que ya no es solamente una hiperglucemia simple, sino ha pasado a tener un cuadro de cetosis o cetoacidosis. A veces el paciente está estuporoso, vale decir, está muy irritable, está muy renegando y está a punto incluso de perder la conciencia. Llama la atención en estos pacientes que tienen cetoacidosis diabética, su respiración es una modalidad de respiración que se llama respiración de Kussmaul. Quiere decir que tienen respiraciones profundas, pero rápidas. Vale decir, están todo el tiempo están así, esa es la respiración de Kussmaul y llama la atención porque el paciente no tiene que estar respirando así, pero además es un paciente que está muy deshidratado. Si vemos nosotros, le decimos que saque la lengua, está seca, la piel está seca, su presión ha decaído, está con taquicardia, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con laboratorio, hay que pedirle en laboratorio cuánto está su glicemia y normalmente una cetoacidosis va a estar entre 250 y 800 miligramos por decilitro. ¿Cómo se hace el tratamiento? Básicamente reponiéndole líquido, controlando su azúcar, viendo el equilibrio ácido-base, etc. ¿Cómo se hace la reposición del líquido? Obviamente dándole sueros. Dándole sueros no vamos a profundizar acá porque ustedes no van a hacer el tratamiento, más o menos entre 5 y 8 sueros tiene que recibir. Imagínense, 5 a 8 sueros recibe ese paciente. Se le tiene que dar insulina, por supuesto, insulina por vía endovenosa, porque eso es lo que le está faltando. Potasio es un electrolito que siempre va a ir acompañado de estos pacientes diabéticos, porque va a quedarse el potasio más fuera de la célula y no va a entrar. Por lo tanto, el paciente va a tener alteraciones en su potasio. Va a tener que recibir bicarbonato, porque no se olviden que está en una acidosis y el bicarbonato es una sustancia alcalina, por lo tanto hay que tratar de cambiar esa acidosis dándole sustancias alcalinas para mejorar esa acidosis que está teniendo. ¿Qué complicaciones pueden tener los pacientes con cetoacidosis? Que rápidamente pasen a ser hipoglicémicos, más bien que les baje por más de lo que tenía que bajar fruto del tratamiento, que el potasio baje más de lo normal, que de tanto vomitar y son pacientes que ya están por perder la conciencia, se broncoaspiren probablemente. Y la otra gran complicación que habíamos dicho, y ya vamos a ir terminando, jóvenes, no se preocupe, esta clase teórica, es un síndrome que se conoce como un síndrome hiperglucémico hiperosmolar.
Creo que su nombre ya no lo está diciendo todo de esta complicación. Es un síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Mucha cantidad de glucosa y eso hace que haya una alteración en la ósmosis que tendría que haber normalmente. Es también una alteración metabólica aguda, grave, que si bien es cierto no forma ácidos, no es una cetoacidosis, pero tiene muchas características con la cetoacidosis y que le van a dar mayor gravedad inclusive. Es propia de pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, la insulina probablemente no es tan marcada como la cetoacidosis, porque puede probablemente tener un poco de insulina todavía en su cuerpo este paciente. Pero sí va a haber una una menor cantidad de insulina que hace que la glicemia, por lo tanto, empiece a elevarse y elevarse a valores muy, muy fuertes. Imagínense, arriba de 600 miligramos por decilitro está su glicemia de estos pacientes. El pronóstico es más complicado que en la cetoacidosis. En estos pacientes es muy común que vaya de una forma progresiva perdiendo la conciencia el paciente. Muchas veces ya cuando llega a un centro de salud ya está inconsciente. Tienen alucinaciones, semianopsias, ven manchas borrosas en la vista, especialmente de un lado, afasias, vale decir que pueden tener parálisis de los nervios faciales, nistagmus cuando la vista o los globos oculares se mueven de una manera descontrolada, convulsiones, alteraciones sensoriales, etcétera. Todo ya es un cuadro clínico ya mucho más fuerte, más agresivo. ¿Por qué? Porque estos pacientes están mucho más deshidratados. Que se encuentra en el laboratorio una glicemia, imagínense, que puede estar entre 600 y 1200 miligramos por decilitro. Si ustedes recuerdan, la glicemia normal es de 60 a 100, de 70 a 100 aproximadamente. Estos pacientes pueden llegar a tener más de 1000. Puede aumentar la urea, la creatinina, pero no hay acidosis y el potasio por lo general siempre es bajo. ¿Cómo se corrige igual o cómo se da el tratamiento? Con hidratación? Hay que hidratarlo al paciente lo más que se pueda utilizando gran cantidad de sueros. Hay que utilizar insulina, electrolitos, bicarbonato, etc. Con eso, jóvenes, hemos concluido lo que es esta parte de conocerla, esta enfermedad, esta parte de hablar sobre los temas clínicos de esta enfermedad, pero no hemos hablado de todo. Por ejemplo, no hemos hablado del tratamiento y eso lo vamos a hacer en la parte práctica ahora, dentro de algunos minutos. Así que yo quería hablarles de esta enfermedad, quería que ustedes la conozcan, esta enfermedad, si es que por supuesto que la conocen, pero que la profundicen un poquito más. Es cierto, jóvenes, no va a entrar en su examen esta enfermedad, no entra en su primer parcial, pero creo que es necesario que todos la conozcan, creo que es necesario que vean incluso cuáles son sus complicaciones. Reitero, porque pueden ustedes toparse con pacientes cuando estén ejerciendo su profesión y pueden encontrarse tranquilamente con este tipo de pacientes. Así que por eso es mi intención que ustedes la conozcan a la enfermedad. Si bien es cierto, reitero, no va a entrar en su examen porque para su examen ya los temas están claros, ya se los pasé en la mañana. Son 5 temas, estudienlos los 5 temas, pero necesitan conocer esta enfermedad. Si tienen alguna duda, me gustaría que me la digan ahora. Y si no tienen ninguna duda, jóvenes, como hemos hecho ya las últimas clases y especialmente hoy, que es la última, en unos 10 a 15 minutos vamos a tener la parte práctica, todo el curso, y esa ya va a ser nuestra última clase y vamos a terminar ya con eso todo lo avanzado. Ah, me olvidaba este tema. En cuanto a sus trabajos que están elaborando. Yo les había mencionado que si hoy teníamos clases presenciales en la universidad, hoy me lo iban a entregar. Como ya toda esta semana más pienso que siquiera toda esta semana va a durar el conflicto en nuestra ciudad, no vamos a tener ya la oportunidad de tener nuestra última clase presencial. Así que si Dios quiere, si Dios lo permite, el día lunes va a ser nuestro examen final
Y ahí en su examen final ustedes me van a entregar sus trabajos que están elaborando de forma presencial. Si por si acaso se diera la figura, jóvenes, de que aún el lunes permanece el paro, bueno, ya seguramente nuestras autoridades nos dirán qué hacemos, si les vamos a tomar su examen por la plataforma. Si es así, no queda otra, hay que tomarles el examen por la plataforma y ahí también ya tendrán que entregar sus trabajos de una manera así virtual, tendrán que entregarlos a la plataforma, pero eso va a depender, reitero, de qué sucede el lunes, mientras estén atentos a ver qué nos dicen las autoridades y en qué se queda. Mientras no haya ninguna noticia al respecto, nuestro examen va a ser el lunes y sus trabajos me lo entregan ahí el día lunes. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes, entonces nos vemos en unos 10 o 15 minutitos para la parte práctica, todo el curso. Gracias, doctor. Nos vemos entonces, jóvenes, en 10 o 15 minutos.